Hola, ¿qué tal? Estoy aquí revisando mi equipo porque en unos días arranca el Gran Premio de España y hay que tener todo listo para viajar a Jerez. Hoy en Historia del Paddock vamos a tratar de eso, de contaros la historia del Gran Premio de España, porque en nuestro país el Mundial es un habitual visitante de hace muchísimos años. Así que poneros cómodos, disfrutad, y esto es Historias del Paddock. Jerez es el escenario del Gran Premio de España desde 1987, pero mucho antes de que se construyera el circuito de Jerez de la Frontera, en nuestro país fue un escenario habitual del Campeonato del Mundo. Incluso antes de que existiera el Campeonato del Mundo, en la competición internacional más importante del motociclismo también recaló en nuestro país. Eso fue hace muchísimo tiempo. Eso fue en 1929, cuando la competición más importante que se organizaba en el campeonato a nivel mundial era el Gran Premio de Europa, una prueba a carrera única que se disputó en el continente europeo entre 1924 y 1937. Pues curiosamente la edición de 1929, que tuvo lugar el 20 de octubre, se disputó en España, se disputó en Barcelona, en la comarca del Vallés. En aquellos días esa competición a prueba única iba rotando de país en país, ¿no? Y la Federación Internacional de Clubes Motociclistas, la antecesora de la Federación Internacional de Motociclismo, asignó la edición de ese año a España. Fue una pequeña sorpresa, porque en esos momentos España, aunque tenía una gran actividad motociclista y había muchos pilotos y un crecimiento progresivo del deporte motociclista en nuestro país, no era un país que contara con una carrera ya clásica de calendario, como sucedía en otros países, pues lógicamente como Italia, como Alemania, como Reino Unido, como Suiza, como Bélgica. Estos tenían ya grandes premios estables, pero en España todavía no teníamos un gran premio, una carrera de ese nivel que había en el resto de Europa. Por eso, como digo, sorprendió que la edición de 1929 se asignara a España y la Federación Española se la encargó al Real Motoclub de Cataluña, que intentó organizar la carrera en Pedralbes, en el corazón de la ciudad condal de Barcelona, porque en aquellos días todavía no estaba operativo Montjuïc, el mítico circuito de Montjuïc. Pero el ayuntamiento barcelonés denegó los permisos y la carrera terminó disputándose en un enclave de carreteras en la comarca del Vallés, que se denominó Circuito del Vallés, de la Metlla del Vallés, porque tenía la base de la carrera, el punto de salida y meta, en la Metlla del Vallés. Fue tan poco habitual que hubiera un gran premio en España que ni siquiera era el Gran Premio de España esa carrera, se denominó directamente Gran Premio de Europa. En otros países se aprovechaba la organización del Gran Premio local, el Gran Premio de las Naciones en Italia o el Gran Premio de Bélgica en Spa, que llevaba varias ediciones para organizar el Gran Premio de Europa. Pero directamente esto se denominó el Gran Premio de Europa y fue la única vez que fue así. Siempre tenían, como digo, la denominación del Gran Premio local en lugar del Gran Premio de Europa. La primera vez que hablamos de Gran Premio de España es en 1951. Para aquel entonces, ya en los años 30, había carreras internacionales con rango de Gran Premio, como el Premio Internacional de Barcelona o el Tourist Trophy español, que se disputaba en el circuito de Castrejana, en Bilbao. Pero no había un Gran Premio de España como tal. En 1951, la Federación Internacional asigna a España por primera vez la organización de un Gran Premio del Campeonato del Mundo. Y ese lugar para disputar el Gran Premio es Montjuïc. Montjuïc, donde ya se ha convertido en una tradición las carreras, ese Premio Internacional de Barcelona, esa organización del Real Motoclub de Cataluña, y que en 1951 se pone en marcha con un trazado novedoso, porque ante la llegada del Mundial deciden ofrecer un circuito de mayor longitud, de mayor recorrido que el tradicional circuito de 3.790 metros que era el trazado de Montjuïc. Entonces se hizo un añadido, una nueva zona interior y unos nuevos recorridos que llevaron la distancia de ese trazado hasta los 6.033 metros.
no resulta tampoco muy satisfactorio a decir de los equipos, de los participantes, por lo que en 1952 volvió a modificarse el trazado. Se hizo un trazado intermedio de 4.205 metros que solo se empleó en esa edición porque ya a partir de 1953 Montjuic se disputó sobre su clásica distancia de 3.790 metros, que es el escenario que todos hemos conocido del circuito de Montjuic. Bueno, el Mundial estuvo en Montjuic desde ese año, desde el año 51 hasta 1976, que fue su última edición, pero con algunas lagunas. El Mundial paró en Montjuic inicialmente del 51 al 55. Después hubo unos años en los que el Campeonato del Mundo se alejó de las pistas españolas, de los circuitos españoles, aunque Montjuic siguió teniendo su carrera internacional, lo que le dio arraigo y fortaleció su candidatura para volver a tener el Campeonato del Mundo, cosa que sucedió en 1961. Así, de forma ininterrumpida, hasta 1968, Montjuic será el escenario del Gran Premio de España, y a partir de ese año, a partir de 1969, Montjuic y hasta 1976, se tendrá que alternar con una nueva pista que se pone en marcha en España, el Circuito del Jarama. Tener un circuito permanente era una larga aspiración de los pilotos españoles y de los organismos nacionales de motociclismo. Ya en los años, a finales de los 50 y principios de los 60, el Real Motoclub de España llegó a presentar un proyecto de circuito en la Casa de Campo, un ambicioso proyecto con un estudio detallado y con una maqueta incluso, pero ese proyecto nunca llegó a verse realizado, nunca se hizo realidad. Incluso buscó otras alternativas, otros espacios alternativos, intentando que fuera más sencillo la construcción de la pista, pero en realidad nunca se llevó a cabo. Precisamente fue el Real Automóvil Club de España el que tuvo la iniciativa de llevar adelante la construcción de un circuito que sería finalmente el que todos conocemos, el circuito del Jarama, que vio la luz en 1967 y que disputó su primer Gran Premio motociclista en 1969. Ese año fue la primera edición del Gran Premio de España en el Jarama, y desde ese año y hasta 1977 el Jarama estuvo alternándose con Montjuic como escenario del Mundial. Los años pares la carrera iba a Montjuic y los años impares al circuito del Jarama. Así hasta que en 1976 se disputó por última vez el Gran Premio en Montjuic. La peligrosidad de la pista barcelonesa, la evolución que había ido dando el Campeonato del Mundo con unas motos cada vez más potentes y más rápidas, puso en evidencia las carencias de los circuitos urbanos, los circuitos provisionales que se construían en carreteras, en ciudades, y la tendencia general del campeonato fue la de ir eliminando este tipo de pistas. Por eso Montjuic, a pesar de ser una de las pistas de un trazado hermosísimo, exigente, de extraordinaria técnica y que era alabado por todos los pilotos por su trazado, pues terminó quedándose sin sitio en el Campeonato del Mundo. Y así, a partir de 1977, el Mundial siempre recaló en el Jarama. El Jarama era una pista permanente, bastante moderna para su época, que tenía un trazado selectivo y muy técnico, y también era muy interesante por esa complejidad que exigía el trazado. Se mantuvo en el calendario hasta 1998, que fue su última edición, pero en los años 90 ya Jarama pasó a un segundo plano. Hacer un gran premio en España no siempre resultaba económicamente rentable, sobre todo en aquellos años 70 en los que la entrada no era excesivamente grande. Había pocos espectadores, las motos todavía no eran un deporte de masas como puede ser ahora, y organizar una carrera en el Jarama, alejada de la capital, pues no siempre tenían los resultados positivos desde el punto de vista del organizador. Eso llevó a que después de 1977 el Real Motoclub de España decidiera no volver a organizar el Gran Premio porque sufría repetidas problemas económicos por los elevados costes de alquiler de pista y todo el mantenimiento y toda la organización que requería. Así que fue la propia Federación Española la que ejerció como promotor desde esa fecha. El Gran Premio se mantuvo en el Jarama como Gran Premio de España hasta 1986. En el 87 ese título de Gran Premio de España pasó a ser de Jerez. Y en el 88, aunque volvió al Gran Premio de España al circuito madrileño, esa sería su última edición
realmente bajo esa denominación. Volvió en 1991 como Gran Premio de Europa, en 1993 como Gran Premio FIN y en 1998 como Gran Premio de la Comunidad de Madrid, que fue la última vez, es decir, hace 25 años, que el Campeonato del Mundo recaló en la pista madrileña. Y llegamos a Jerez. Jerez es desde 1987 el escenario del Gran Premio de España. Desde entonces se han disputado muchísimas carreras en nuestro país, muchísimos grandes premios en diferentes circuitos y bajo diferentes denominaciones. Pero el único que mantiene la denominación de Gran Premio de España es la carrera de Jerez. En el 87 fue esa primera edición. En el 88, la carrera del Mundial que pasó por Jerez se disputó bajo la denominación de Gran Premio Expo 92. Hay mucha polémica al respecto porque algunos sostienen que era el Gran Premio de Portugal. Nunca fue el Gran Premio de Portugal. Era un proyecto de ser Gran Premio de Portugal que en realidad no se fraguó porque finalmente tenía una implicación de la Federación Portuguesa, pero que no se llevó a cabo. Así como el año anterior sí que la carrera que se disputó en el Jarama era el Gran Premio de Portugal, en esta ocasión como no tenía implicación de la Federación Portuguesa, pasó a ser el Gran Premio Expo 92. Pero ya desde el año, ya me he perdido, del año 90, desde el año 79, perdón, es Gran Premio de España. Y así ha sido de forma ininterrumpida. Incluso en el año de la pandemia, en 2020, en que el Mundial regaló en 2 ocasiones en Jerez, recordad que para contrarrestar esa caída de muchas pruebas del calendario debido a la pandemia en determinadas pistas, como la pista de Jerez, hubo 2 grandes premios consecutivos. Uno fue el Gran Premio de Andalucía y el otro fue el Gran Premio de España. Y aquí seguimos. Jerez es seguramente después de Assen el circuito más esperado del calendario. Assen es la tradición, es el circuito donde siempre ha estado el Mundial desde 1949, pero el ambiente, el regreso a Europa, el retomar el campeonato con la dinámica y los horarios del continente es Jerez. Jerez tiene esa luz, esa magia, ese ambiente, esa gente, esa comida. Y el simple hecho de viajar a Jerez es toda una fiesta. Todos seguro que tenemos algún recuerdo de un viaje inolvidable a Jerez, ese descenso hasta el sur, hasta la provincia de Cádiz, a través de autovías, a través de carreteras, a través de las dehesas extremeñas. Es una de las mejores y mayores experiencias que puede tener cualquier aficionado a la moto. Así que vamos a disfrutarlo y vamos a aprovechar este extraordinario tiempo, este extraordinario momento que viven los pilotos españoles y disfrutar a lo grande de lo que es el Gran Premio de España y de lo que es Jerez. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Historia del Paddock. Supongo que ahora lo habréis visto o lo intentaréis ver antes de bajar a Jerez. Así que espero que disfrutéis con él. Ya sabéis, entrad, disfrutarlo, suscribiros, acordaros de dar a la campanita para recibir las notificaciones y compartid. Compartid nuestro canal porque es la única forma de que consigamos crecer y que sigamos ofreciendo historias del paddock. ¡Hasta pronto!